Señores estudiantes, bienvenidos. Un gusto tenerles nuevamente en el aula. Hoy día hemos tenido dos clases de casi seguidas, por decirlo así. Así que bienvenidos a todos. Buenas noches, profe. Jonathan, ¿cómo está? Buenas noches, Buenas bienvenido, noches, bienvenidos a todos. Buenas noches, Licenciado, buenas noches. licenciado. Yo ya les saludé, pero pensé que se han enojado. Algo dije en otra Buenas clase, noches, se han enojado. profesor. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. profesor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo han pasado? Bienvenidos. Dicen buenas noches. ¿Cómo están? Dicen buenas noches. Compañerita, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Dicen buenas noches. Listo, buenas noches. Yajaira, buenas noches, un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Adriana, un gusto saludarle. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Jocelyn, compañeros, bienvenidos, un gusto saludarles a todos. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Bienvenidos, estamos ya para mí la última hora que tengo con ustedes. Un gusto poderles tener una vez más, un momento más, dentro de esta aula virtual y que vamos a compartir una serie de actividades en relación a la siguiente clase. Recuerden que a esta hora ustedes van a tener ciencias sociales. Ciencias sociales van a recibir conmigo en este día, a esta hora. Así es que bienvenidos a cada uno de ustedes. De igual manera, las explicaciones que ya hemos ido analizando, que hemos ido viendo, son las mismas para las asignaturas que yo les voy a dar, son las mismas condicionantes. Ustedes, en cuanto al desarrollo de la carátula, igual tienen que desarrollar una carátula en relación a la materia. La anterior era ciencias naturales, en este caso son ciencias sociales. Qué sé yo, ustedes van a... son bastante hábiles, harán algún tipo de dibujo relacionado a la materia y posteriormente ya en la actividad que ya les toque desarrollar en relación a la primera tarea, ustedes tienen que desarrollar primeramente el encabezado, eso no se olviden nunca. Para todas las asignaturas ustedes tienen que desarrollar el encabezadito y posterior al encabezado, ahí sí desarrollan toda su tarea. Con eso les va a ir súper bien. Hay que iniciar sumamente organizaditos en todas las cosas que nosotros vamos a hacer, obviamente para que nos vaya súper bien y para que no haya ninguna dificultad, ni tanto para ustedes ni tanto para mí en relación a la calificación de todas las tareas. Otra situación que en la clase anterior no les supe manifestar es que al final del mes, al final una vez que se acabe la unidad, ahí nosotros les calificamos todas las tareas que ustedes han enviado. Eso quiere decir, prácticamente ustedes por unidad tienen ustedes 30 días para presentar todas las 4 tareas que se les va a ir colgando periódicamente. Con eso ustedes no van a tener ninguna dificultad. Una vez que hayamos acabado todo, ustedes ya entren al proceso de la rendición del test del final de la unidad. Yo ya me dedicaré a la calificación de todos ustedes. Ustedes podrán revisar sobre su tarea, va a estar la calificación en su misma tarea, ahí va a estar la calificación y también nosotros sacamos a una plataforma de calificaciones que tiene la institución, donde tenemos los reactivos de calificaciones, donde se va a alojar y lo que les va a permitir a ustedes, obviamente, tener todas las actividades en relación al progreso académico que ustedes vienen desarrollando. Eso le permite a Secretaría que ustedes les asienten las notas y una serie de cosas más. Así es que les deseo de todo corazón que a todos en general nos vaya súper bien en el desarrollo de estas actividades, que nos vaya de lo mejor y obviamente lleguemos al final del camino que nos hemos trazado. Esperemos que, y espero que todo el grupo unido, todos los que estamos aquí y obviamente los compañeros que de pronto por obvias circunstancias no alcanzaron a entrar a clases, están trabajando, están en alguna actividad, ellos tienen doble trabajo, tienen la obligación de revisar la clase, la obligación de realizar la tarea. En cambio, ustedes aquí ya les vamos a ir explicando, periódicamente les vamos a ir explicando en cada clase los contenidos de todo lo que se va a ir tratando en el desarrollo de las unidades. Regálenme solo un minutito nada más.
Listo. Vamos a iniciar. Listo, iniciamos con la primera actividad en relación a nuestra materia, nuestra actividad. Todas las actividades de estas dos últimas clases que han tenido el día de hoy, hasta el día de mañana ya van a estar colgadas en plataforma y ustedes van a poder revisar y seguir desarrollando de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que ustedes. Recuerden que estas actividades, al igual que todas, tienen una duración hasta el 30 de septiembre. Iniciamos con la clase de estudios sociales, que es lo que nosotros vamos a ver aquí, e iniciamos con la educación. Permítanme un segundito. Sí. Ya. Listo, iniciamos. Entonces, en primera instancia, vamos a hablar un poquito de lo que es la educación. Una serie de características más que nosotros tenemos acá. Vamos a ir viendo. Ahí creo que está correctamente para que ustedes también puedan seguir y puedan ver. Vamos a ver sobre la educación y ustedes tienen aquí un pequeño taller que ya se encuentra o se va a encontrar en plataforma, igual en el área de tareas para que ustedes puedan desarrollar y dar contestación a esas preguntas. La historia dice: cuando preguntamos por qué ha pasado tal o cual cosa, la mayor parte de las veces la respuesta es porque antes sucedió algo que la provocó. Por ejemplo, cuando tratamos de averiguar por qué está allí un pueblo o una ciudad, nos enteramos de que hace años varias personas se establecieron en el lugar para vivir en ese determinado sitio. Construyeron las casas de sus familias y así surgió el pueblo o ciudad que provocó nuestro interés. También nos ha dado curiosidad, por ejemplo, saber cómo viajaba la gente de un lugar a otro cuando no había ni autos ni aviones en un principio. Todos estos procesos de evolución de la historia se basa o se van a basar prácticamente desde el inicio mismo de la evolución del aparecimiento del ser humano. Cómo fue evolucionando a partir de homínidos, cómo se fueron desarrollando, cómo se fueron transformando hasta llegar a lo que hoy somos, el famoso Homo sapiens. ¿Qué es Homo sapiens? Siempre hemos escuchado Homo sapiens. ¿Quién tiene una idea? ¿Qué será el Homo sapiens? ¿Han escuchado la terminología Homo sapiens? El hombre primitivo. Sí, vamos por ahí, hombre, y ya no tan primitivo. Tenemos una serie de evoluciones que nosotros ya vamos a ir tratando en la historia. Cuando nosotros hablamos de Homo sapiens, hablamos de hombre pensante, hombre pensador. Es en lo que la última etapa en lo que nosotros nos hemos transformado dentro de un proceso de evolución. Ese es el Homo sapiens. Homo es hombre, sapiens es pensamiento. Por lo tanto, Homo sapiens es hombre pensante, hombre pensador. La respuesta a las interrogantes que se ha venido dando es que lo hacían, por ejemplo, en los modos de transporte, en los modos de poder comunicarse de un sector, lo hacían a pie o montando en animales de carga, y que los caminos de antes fueron mejorados a lo largo del tiempo hasta convertirse en las carreteras que hoy conocemos. También todo, en general, todo en la sociedad ha tenido una serie de procesos evolutivos. Se pueden poner muchos ejemplos, pero el hecho es que para conocer mejor nuestra realidad presente y para prepararnos para el futuro es necesario conocer lo que pasó antes. A la ciencia que trata de comprender el pasado se la llama historia. Por lo tanto, la historia trata
del conocimiento, del estudio de una serie de eventos y circunstancias que se han venido desarrollando en el tiempo. Pero este estudio, esta estructura lo tiene que hacer la historia de una forma cronológica. Cuando hablamos de cronología, estamos hablando de organización en el tiempo. No todos los eventos puede estudiar la historia. La historia debe estudiar elementos o circunstancias, eventos que se hayan dado en la historia bastante relevantes. Por ejemplo, si nosotros hablamos de nuestro Ecuador, de la historia a partir de la llegada de los españoles, ese fue un evento bastante importante. Pero hacia atrás, antes de la llegada de los españoles, también se determinaron, de acuerdo a historiadores, muchos eventos que marcaron también un hito dentro de la historia. Por ejemplo, la formación del famoso Tahuantinsuyo, cómo estaba constituido, cuál fue su dimensión aquí en el continente sudamericano, cómo se procedieron, cómo ellos transportaban sus alimentos, cómo ellos utilizaban abonos, cómo ellos intercambiaban entre las tres regiones que estaban interconectadas. En este caso, Ecuador también formaba parte de todos los territorios de los incas. Esa comunicación que hubo, ese intercambio de saberes y conocimientos también que los pueblos antecesores a la llegada de los españoles también desarrollaron, es bastante interesante, que hemos de ir periódicamente analizando y viendo cómo se dio. Entonces, pero como les había dicho, la historia no es que simplemente coge cualquier tipo de datos, cualquier tipo de evento y se lo ubique en la historia, sino por lo contrario, los eventos tienen que ser los más preponderantes, los más importantes para el desarrollo de la humanidad. Lo que estudia la historia, vamos a ver qué estudia la historia. En la historia se estudian las raíces de lo que actualmente somos. Nosotros somos un proceso de evolución, somos las raíces, tenemos las costumbres, tenemos las tradiciones, tenemos una serie de aspectos que, obviamente, aspectos culturales, que han venido trascendiendo de generación en generación. Esas son las raíces. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la cultura que nosotros tenemos, estamos ya cerca, estamos próximos a una celebración, más que en vez de celebración, sería un evento recordatorio como es los finados. En los finados, ¿cuál es el plato típico a nivel nacional? Nadie. ¿Qué pasó? Ya se fueron La a merendar. colada morada y el huevo de pan. Exacto, eso es la tradición. Eso es la tradición de nuestros abuelitos. A nuestros abuelitos los pasaron nuestros bisabuelos y así sucesivamente. De acuerdo al árbol genealógico, fueron todo esto pasando de generación en generación. No es que simplemente en esta generación ni la generación antecesora de nuestros padres se inventaron, sino esto ya es una costumbre, es una raíz, es una tradición que se ha venido desarrollando de generación en generación. Obviamente que hoy en día y con el avance tecnológico, incluso la coladita morada se ha ido evolucionando, ¿no es cierto? Ahora ya hay coladitas, la coladita royal y la coladita morada que simplemente le agregan y ya está. Pero nuestros antepasados tenían otras costumbres para preparar este potaje tan tradicional de esta fecha. El maíz negro, el maíz morado, como lo molían, lo procesaban hasta generar un proceso de agriable de forma natural para formar la colada morada y que tenga su sabor tradicional, ¿no es cierto? La formación y el amasado de las guaguas de pan, todo eso tiene una simbología y esa simbología viene de nuestros ancestros, de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos aborígenes, que son ellos quienes celebraban o recordaban la memoria de los seres que partieron hacia el más allá, los seres que murieron. Entonces, todos estos eventos estudian y trata la historia. Todos estos eventos tienen que estar constituidos dentro de la historia. En Semana Santa, no solamente es una tradición aquí, sino es a nivel global. La Semana Santa, como en este caso aquí en el Ecuador, ¿cómo celebramos? Con la preparación de la famosa panesca, ¿no es cierto? La panesca tiene 12 granos,
Le ponen una serie de leche, ponen cremas, ponen una serie de cosas y sobre todo el pescado, que es lo que le da el sabor tradicional. Entonces son todos estos eventos también que se vinieron dando desde el pasado. Y no solamente eso, sino hay una serie de, ventajosamente nosotros damos, Ecuador es un país bastante privilegiado y obviamente por estar atravesado la línea ecuatorial de donde toma el nombre Ecuador, goza de una ubicación geográfica bastante privilegiada. Eso quiere decir que nosotros contamos con 3 regiones naturales, costa, sierra y oriente. Y cada uno tiene su propia forma e identidad gastronómica. Y ahora que estamos hablando de los platos típicos, en la costa tienen sus propios platos tradicionales. Obviamente eso es desde los ancestros, desde los aborígenes, de los primeros aborígenes, obviamente que fueron preparando una serie de potajes, hasta lo que nosotros tenemos hoy. Hablamos por ejemplo, de los ceviches, cómo fueron preparando, cómo fueron desarrollando. Aquí en la sierra tenemos diferentes, obviamente tenemos en la costa al igual que en la sierra, tenemos diferentes pueblos y nacionalidades. Por eso Ecuador es considerado un país multicultural, es un país plurinacional que tiene muchas nacionalidades. En este caso en la sierra, hablando de nuestro país interandino, nosotros tenemos, cada pueblo tiene su propia identidad cultural, su propia identidad cultural gastronómica. Por ejemplo, les hablo de aquí, de Riobamba, de Chimborazo. Nosotros tenemos acá en la preparación del plato típico del hornado, de una forma típica de preparar, una forma tradicional de preparar la carne de cerdo. Tenemos la fritada, tenemos diferentes platos típicos, tenemos los yapingachos, tenemos los ceviches de chochos y una gama indistinta. Si nos vamos hacia Ambato, lo que es la parte de la provincia de Tungurahua, ahí tenemos las papas con cuero, tenemos las habas con queso y una serie de cosas más, potajes tradicionales propios que identifican obviamente a la cultura salazaca, a la cultura que se encuentran allá en Tungurahua. Si nos vamos hacia el norte, nosotros vamos a ver en Imbabura. En Imbabura ya tienen otra forma de preparación. Incluso ustedes, no sé si habrán escuchado, por ejemplo, el plato típico, por ejemplo, de los katsu, que son tostados, igual con maíz, con tostado. Son características únicas y diferentes de cada uno de los sectores. Igual en la costa, en el oriente es la misma situación, cada cultura, cada pueblo aborigen tiene su forma propia de preparar alimentos, su costumbre tradicional, que obviamente todos estos eventos se han venido desarrollando como, se han venido relegando, se han venido transmitiendo, sería la palabra correcta, el término correcto, transmitiendo de generación en generación. Todos estos eventos igual lo toma muy en cuenta la historia, lo que estudia la historia. En este sentido, continuamos. Se encuentra parte de la explicación de por qué en los tiempos que vivimos las cosas suceden de una u otra manera. Conocer la historia nos permite encontrar respuestas a nuestras preguntas sobre las causas del presente, pero también nos transmite la experiencia para evitar repetir en el futuro los errores que nuestros antepasados obviamente conocieron, o mejorar lo que se ha hecho bien. Por eso se dice que la historia es una muestra para nuestras vidas en la actualidad. Aquí tenemos una línea de tiempo. Las líneas de tiempo se las utiliza para determinar, para realizar cosas o para describir cosas que han sucedido en el tiempo, pero cosas bastante preponderantes. Por ejemplo, aquí tenemos prácticamente la línea de tiempo es como la recta numérica que ustedes han visto en matemáticas. Es una recta con dos flechas hacia los costados, tanto izquierda o derecha, que se van a dirigir hasta el infinito, porque hay una serie de eventos, un millar de eventos que se han desarrollado en la historia y que han marcado una transformación en la humanidad. Pero esta debe partir desde un punto cero, desde el inicio mismo. Y para ello se toma de cero, se lo toma como el eje central de estas dos rectas,
tanto de la izquierda a la derecha, se toma el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo data el antes y el después de lo que sucedió en la historia. Si nosotros vemos, para poder decir todos los eventos que se desarrollaron antes de Cristo, se utiliza las letras AC, A minúscula, punto C mayúscula. Esto indica que es antes de Cristo. Mientras que después del nacimiento de Cristo, todas las fechas más relevantes son las que se han desarrollado y se las utiliza con la letra igual, la D minúscula, la C mayúscula, que significa después de Cristo. De esta manera nosotros vamos determinando todos los eventos más importantes. Por ejemplo, aquí tenemos desde el año 1 hasta el 323 a.C., es la muerte de Alejandro Magno. También tenemos hasta el año 753 a.C. la fundación de Roma. Tenemos aquí, ustedes pueden ver de acuerdo a la mitología y a la creencia de ellos también, cada pueblo tiene su mitología, sus historias. Historias que son muchas de ellas construidas en base a fenómenos paranormales, se les puede decir. Por ejemplo, aquí tenemos, se dice, de acuerdo, es una historia bastante interesante, es una historia bastante especial en cuanto a la formación del pueblo romano, que dice que parte o nace a partir del nacimiento de dos gemelos, quienes se llamaban Rómulo y Remo, quienes fueron amamantados por una loba. Y gracias a la loba es que ellos pudieron sobrevivir. Y ellos fueron quienes formaron el pueblo romano, quienes fundaron el pueblo romano. Todo esto sucedió antes del nacimiento de Cristo. Luego tenemos la siguiente, es el orden ascendente, lo que se conoce hacia el lado derecho, lo que es después de Cristo. Esto tenemos, por ejemplo, una serie de eventos. Podemos mencionar la herejía, inicia en la era islámica, esto es hasta el año 622 después de Cristo, y de ahí podemos ver una serie de eventos preponderantes, y yo les puedo hablar de un poco más actuales. Se puede hablar de la Primera Guerra Mundial, eso sucedió después de Cristo, la Segunda Guerra Mundial después de Cristo, la caída de los imperios europeos sucedió después de Cristo, y una serie de eventos que se han venido desarrollando hasta la actualidad. Podemos hablar de la caída de las Torres Gemelas, que también es un evento preponderante que se dio, que conmocionó al planeta. Obviamente esos son eventos que se fueron desarrollando, pero obviamente después de Cristo. Esos son en orden ascendente. Mientras que todos los acontecimientos que sucedieron antes del nacimiento de Cristo, esos suceden en orden descendente. Esa es la forma como se estructura nuestra línea de tiempo. ¿Cómo se cuentan los años dentro de nuestra línea de tiempo? Al averiguar cuándo comenzó nuestra independencia, la respuesta es que fue el 10 de agosto de 1809, a partir de cuándo se cuentan esos 809 años. Se llegó a un acuerdo para iniciar la cuenta desde la fecha en que se supone nació Cristo. Ese es el año 1. Así pues, se cuenta en orden descendente de los años que sucedieron antes del nacimiento de Cristo, por ejemplo, el 535 antes de Cristo, y en orden ascendente todos los eventos después de este hecho. Eso quiere decir después del nacimiento de Cristo. Por ejemplo, 1950, eso es después de Cristo. Cada 100 años es un siglo. Por ejemplo, desde 1801 hasta 1900 es el siglo XIX. Y cada 1000 años es un milenio, del 2000 antes de Cristo hasta el 1001 antes de Cristo. Es el segundo milenio. Otros pueblos adoptaron diferentes puntos de partida y formas de calcular. Por eso hay en el mundo islámico esto en el año 1431 y el pueblo judío se encuentra en el año 5770. Entonces ahí cada uno tiene su forma diferente de calcular los años dentro de las características, dentro de las actividades que ellos obviamente han desarrollado. Si nosotros vemos, hay un pueblo bastante preponderante en relación al cálculo de tiempos, a calendarios, que es el famoso calendario azteca, de los aztecas. Es un pueblo latinoamericano. Dentro de todos los pueblos latinoamericanos,
El calendario azteca, incluso para la época cuando llegaron los españoles al territorio americano, el calendario azteca fue uno de los más precisos, incluso de los que se utilizaron o de los que ya se utilizaban en el continente europeo. Entonces, para los europeos, para los españoles, para los diferentes imperios que iniciaron los procesos de conquista del continente americano, también fue una sorpresa encontrarse civilizaciones que obviamente ya se preocupaban en el estudio de astros, ya se preocupaban en el estudio del movimiento de los planetas y de esa manera, de los satélites, tanto del Sol, de la Luna, y de esa manera pudieron calcular y desarrollar un calendario bastante preciso, mucho más preciso que el que se utilizaba en Europa. Los historiadores. ¿Quiénes son los historiadores? Las personas que estudian el pasado se llaman historiadores. Para conocer el pasado, estudian documentos, escritos, periódicos, libros antiguos, gráficos, fotografías, entre otros. Monumentos, instrumentos de trabajo, utensilios de cocina, armas de guerra que se han conservado. También recogen lo que cuentan las personas mayores, eso quiere decir todas las tradiciones. ¿Quién no ha tenido en la familia mismo una abuelita, una mamá, quien nos ha contado historias de su juventud, historias de su niñez, cosas y eventos que se fueron desarrollando, que también esas historias y leyendas también fueron traspuestas de generación a generación. Entonces fueron delegadas, fueron transmitidas de generación a generación, que dan su testimonio de lo que pasó antes. Los historiadores escriben el resultado de sus estudios en libros que luego son leídos o consultados por las personas que quieren saber cómo fue el pasado. Aquí en Riobamba, ¿cómo se fundó nuestra ciudad? ¿Cómo se fundó esta ciudad de Riobamba? Si en un inicio realmente estuvo aquí en la llanura de Tap, donde nos encontramos actualmente, o donde estábamos ubicados. No habíamos estado ubicados aquí. Nuestros antepasados, los primeros pobladores, dentro del proceso de las villas españolas, Riobamba se encontraba pues asentada en lo que hoy es Cajabamba, lo que es Sical, donde se encuentra la iglesia de Sical. Para los que alguna vez han tenido la oportunidad de visitar, es un lugar bastante histórico, un lugar donde se puede observar la catedral, la iglesia, obviamente, que enmarca una serie de vestigios que conservan o que trata de transmitir eventos que sucedieron en el pasado. Eso quiere decir que transmite historia. Y para los que no han tenido la oportunidad, les invito en algún momento que puedan venir, un domingo, un momento de ocio, pueden venir a darse una vuelta por Sical. Bueno, en un inicio Riobamba había estado situada ahí, y lamentablemente sucedió un terrible terremoto que destruyó la ciudad y los sobrevivientes de esa ciudad obviamente se trasladaron a esta llanura, lo que hoy conocemos o donde se encuentra fundada y situada nuestra ciudad en la actualidad. Y así ha sucedido con todos, así ha sucedido con toda la mayoría de las poblaciones, con Ambato, con Cuenca, con Guayaquil, con Machala, con Babahoyo, con todas las ciudades que tenemos en el Ecuador. Cada una tiene una historia de su formación, cada una tiene una historia de su evolución hasta las ciudades que hoy conocemos. Hay pueblos que lamentablemente por el éxodo humano han dejado de existir, se han quedado en el abandono y son mudos recuerdos de lo que sucedió en el pasado. Otras ciudades han crecido desde el punto de vista económico, social, cultural, y se han formado en grandes ciudades, se han transformado en metrópolis. Hablamos de la ciudad metropolitana de Quito, hablamos de iguales características de la ciudad de Guayaquil, Machala, Manta, y así sucesivamente una serie de ciudades que obviamente por su estructura y sus características han evolucionado de forma considerable. Todos esos eventos, todas esas características están enmarcados, están estructurados, están organizados dentro de esta magnífica materia que es la historia. La historia no es otra cosa de una serie de recuentos, una serie de relatos de hechos que sucedieron en el pasado. Es como que nos estuvieran contando, valga la redundancia, contando un cuento, como que nos estuvieran
relatando un cuento, como que nos estuvieran diciendo todas las cosas que sucedieron en el pasado, pero de una forma estructural. Entonces son los temas que nosotros hemos visto, hemos analizado en esta primera actividad, en esta primera unidad. No sé, en relación a este tema que hemos visto, si tienen de pronto alguna inquietud, alguna duda, están en libertad de preguntar. ¿No? Listo, señores. A continuación se encuentran las actividades que ustedes van a hacer, las cuales van a estar en el aula, van a estar en su aula virtual, en la parte de tarea, en este caso tarea 1. Actividad dice consolidación de aprendizaje. Ubica, elabora una línea de tiempo de tu existencia. Inicia con tu nacimiento y continúa con los eventos importantes de tu vida hasta la actualidad. Eso quiere decir, si en la línea de tiempo de la historia, Jesús, el nacimiento de Jesús era el punto cero de partida, tanto para el reconteo de años ascendente y descendente, ahora en esa posición se va a ubicar usted, cada uno de ustedes. Ustedes van a hacer el punto cero y a partir de ahí van a marcar el antes y el después, los eventos más preponderantes dentro de su vida. Es la primera parte, el primer deber que ustedes tienen que hacer. También tienen que, vamos a ver, dice, busca en tu entorno alguna persona que tenga más de 60 años, plantéale una entrevista, fíjate en las sugerencias que se detallan a continuación. Muchos nosotros tenemos una abuelita, tenemos un papá, podemos hacer esta serie de preguntas para poder desarrollar esta actividad. Y por último, tienen que desarrollar una tabla en que les permita comparar cómo se utiliza el tiempo libre, cómo se utilizaba el tiempo libre hace 50 años y cómo lo utilizamos ahora. Solo a partir de la incorporación del Internet nomás, cómo ha cambiado, cómo hemos cambiado el uso de nuestro tiempo libre. Antes salíamos con nuestros amigos, jugábamos, habían los juegos tradicionales, el trompo, las llantas, qué sé yo, salir a pasear, conversar. A partir que se incorporó a nuestras vidas el Internet, nos hemos transformado en personas ermitañas, ya no salimos a practicar ningún deporte, ya no hacemos ningún tipo de actividades y simplemente estamos chateando y conversando a través de nuestras redes sociales. Eso es un gran salto, es un gran cambio de cómo era antes y cómo era ahora. Así tienen que haber, ustedes tienen que investigar una serie de eventos en cómo se utilizaba el tiempo libre hace 50 años y cómo lo utilizamos ahora. Eso tienen que llenar en ese cuadrito que ustedes tienen aquí, que obviamente yo ya les de ubicar en la tarea como es debido para que ustedes no se confundan. Ahora sí, una vez más, ¿alguna inquietud en cuanto a la tarea, en cuanto al desarrollo de las actividades o del tema que se ha tratado en clase? No sé si tienen ustedes alguna inquietud. Ninguna. Listen, disculpe, la actividad, ¿todo hacemos a mano? Todas las actividades son a mano, mis queridos amigos, ya saben. Todas desde la carátula y todas son a mano. Y una vez que ustedes hayan hecho a mano, toman una fotito y suben a su aula. Puede ser en PDF, puede ser en Word. Ahí lo organizan bonito y suben ese documento a la plataforma. Gracias, sí. ¿Alguna inquietud más? Dicen, buenas noches. Dicen, ¿y las hojas que están ahí van en los módulos? Las que yo les acabé de explicar. Sí. Claro, eso va en el texto del estudiante, pero también va a estar desglosado por semana. Eso quiere decir que yo les voy a poner la porción que yo las páginas, el intervalo de páginas que yo les acabé de explicar también va a estar distribuido por semanas. Ese es el material de apoyo, para que ustedes de pronto vuelvan a revisar el contenido exacto y puedan desarrollar sus actividades. También va a estar ahí la clase grabada. En la primera unidad va a estar esta clase grabada, lo que les va a permitir, de pronto algo se olvidaron, algún tema no se les grabó, ustedes pueden repetirse la clase y obviamente pueden mejorar su conocimiento y desarrollar de mejor manera la tarea. Una pregunta. Inquietud. ¿Desde Diga. cuándo y hay cómo descargarse lo que es los módulos? Desde el día de mañana a las 9 de la mañana. De todas las asignaturas suyas o de todas las... De las que yo les doy, de la que yo les doy por lo menos.
Por ejemplo, Ah, gracias, Licen. por ejemplo, de inglés, ustedes ya tienen cargadas las tareas, ya pueden todo, ahí tienen ahí. Pueden descargarse lo que necesiten. Ahí ya tienen Lice, todo. una preguntita. Diga, ¿A qué paralelo pertenecemos? a la básica superior intensiva. Es paralelo único. Por lo tanto, son Gracias. son el paralelo A. Julio, dígame, ¿en qué le Gracias, puedo Lice. ayudar? Licen, buenas noches. Lo que pasa es que yo no puedo ingresar todavía a la plataforma y no sé si es que me puede dar más tiempo para subir mi deber de inglés así. Tienen hasta el 30 de este mes. Tienen hasta el 30 de Ya. este mes para subir las tareas. Pero no se confíen en eso. Si usted no puede ingresar a la plataforma, comuníquese con la institución, comuníquese con la secretaría para que les puedan ayudar, puedan indicarles qué es lo que tienen que hacer. Sí, Licen, lo que pasa es que dijo que no asomaba mis documentos que les dejé y me están ayudando buscando eso. Y hasta eso no podía ingresar a la plataforma. Pero llámeles nomás para que le puedan ayudar. Llámeles nomás. Sí le van de ayudar. Ya, Licen, gracias. Lice, tal vez me puede dar viendo la carátula como hice de inglés. Ay, me manda una capturita por interno, compañera. Está muy bonita, vea. Esta está muy bonita. ¿Sí ven? Igualito a esa tienen que hacer. Me hacen una, por ejemplo, ahí está. Ustedes me hacen una captura de pantalla y le cargan a su plataforma conjuntamente con el primer deber. Y eso es todo. Gracias, Lice. Ya, mis compañeros, mis amigos, les envío un fuerte abrazo. Que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima semana o hasta la próxima clase. Gracias, Licen. Gracias, Lice. Gracias, licenciado, gracias. Así Licenciado, bien. Mande. una preguntita. En eso del encabezado yo no le entendí muy bien porque como tengo un problema en el internet, no sé cómo sería eso del encabezado. ¿Sería el nombre del instituto, el nombre del estudiante? Y así. Escúcheme. En el archivo donde va a estar la tarea, donde dice tarea 1, unidad 1, ahí está todas las consideraciones necesarias de cómo tienen que hacer. Tienen que leer. Ahí está toda la información pertinente de cómo tienen que hacer. Ya, listo, muchas gracias. Ya, no se preocupen. He tratado de ponerles toda la información necesaria para que ustedes no tengan ninguna dificultad en el desarrollo de todas sus actividades. Tienen todo el material pertinente. De esa manera, obviamente, también a ustedes hacer la vida mucho más fácil. Que tengan toda la información necesaria para que desarrollen sus actividades. Señoras y señores, se me acabó el tiempo, lamentablemente. Un fuerte abrazo y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Una feliz noche. Gracias, Lice. Lice, tal vez puede compartir su número al grupo. En la plataforma está, compañero.